Recientemente se ha sabido que entra el agua en lo que se llaman los mercados de futuros de Wall Street. ¿Eso qué significa? Bueno, significa simplemente de entrada que se le da la consideración al agua como un simple bien económico, una simple mercancía. Incluso se dice en las declaraciones que lo justifican, el agua es como el petróleo, es como el oro, son bienes económicos que deben gestionarse desde la lógica del mercado. Yo siempre suelo decir que si fruto de dinámicas más o menos oscuras en el mercado se encarece tremendamente la gasolina y cualquiera tiene dificultades para pagar la gasolina del coche, pues al final puede ir andando y a lo mejor hasta es más saludable. Pero si le falta el agua, muere o enferma. Luego, por tanto, por eso el agua es un derecho humano y el petróleo no lo es. En los mercados de futuro, la gente en general no tiene por qué saber lo que es. Es un mecanismo que en su momento se promueve con el fin de que, sobre todo en el ámbito de las materias primas, los grandes compradores, los grandes distribuidores o comercializadores, ya sea de alimentos, ya sea de petróleo o de cualquier otra materia prima, puedan hacer contratos a tiempo vista, a un tiempo vista, especulando, pensando y acordando en última instancia un precio por adelantado para unas determinadas cantidades que suelen ser masivas. Se podría decir que eso podría justificarse con la ventaja de que eso estabiliza, por así decir, para el comprador, para el distribuidor de grandes cantidades, un precio de cara a un futuro que puede ser relativamente incierto, evitando fluctuaciones que se puedan producir, y para el vendedor pues asegura la venta del futuro, quizá a menor precio, pero evitando las contingencias difíciles de prever del porvenir. Sin embargo, ¿qué ocurre? A partir de un momento, principios de este siglo, se permite que en estos grandes mercados de futuros entren las grandes corporaciones financieras, los bancos. Y entonces tenemos que de repente actores con una enorme capacidad financiera entran a unos mercados que están especulando con cuál será el futuro, solo que entran con tanto dinero que ellos mismos pueden condicionar y predeterminar el futuro en enormes maniobras de corte especulativo. Es en gran medida un escenario de los típicos escenarios de las economías, digamos, de casino, en donde siempre, no lo olvidemos, gana la banca. En este sentido, ganan los bancos. Tenemos una referencia para saber lo que puede ocurrir con el agua si permitimos que esto se desarrolle en esta línea, en esta dirección, en esta coherencia. Lo que ocurrió, fijaros bien, en el año 2008 con los mercados de futuro de los alimentos. En aquellos momentos había estallado la burbuja inmobiliaria y los grandes bancos andaban pidiendo y consiguiendo enormes, ingentes inyecciones, miles de millones de fondos públicos, de dinero público. Pues bien, en ese mismo momento la gran banca identifica como un espacio de negocio interesante los mercados de futuro de los alimentos y deciden invertir masivamente. En pocos meses se invierten en estos mercados en total del orden de 320.000 millones de euros o de dólares. Y en muy poco tiempo estas maniobras especulativas llevan a un crecimiento aceleradísimo de los precios de determinados productos alimenticios, en particular el trigo, quintuplica su precio en muy poco tiempo. En esos 3 años siguientes, tal y como denunció el relator para el derecho humano a la alimentación de Naciones Unidas, denuncia esta especulación descarnada en los mercados de futuros por parte de la gran banca y ya establece, da estos datos, dice, en 3 años tan apenas la media a nivel global
del precio, de los precios de la alimentación en su conjunto ha subido un 80%. Y como consecuencia de ello, las personas más dependientes que emplean del orden del 50% de su renta en la alimentación, pues están siendo masacradas. Y el mismo relator estima, Naciones Unidas publica, fruto de esta operación especulativa, del orden de 250 millones de personas, de nuevas personas, han ingresado en las filas de la hambruna mundial. Bien, este es el ejemplo en una cuestión tan básica como la alimentación, en donde agentes que no se puede pretextar que están implementando incentivos para el buen uso o para la eficiencia, porque ni siquiera están en el mercado, en este caso, en el gran mercado de origen de distribución y comercialización, por ejemplo, de los productos agrarios o de los alimentos, o en el caso del agua, en el uso del agua. No, no, para nada. El Chase Manhattan Bank no está en esa movida. Simplemente compra y luego induce crecimientos de precios para vender a continuación. De manera que no es una dinámica de mercado que incentive para nada ni la eficiencia, ni una bajada de precios, mejores condiciones comerciales, nada. Lo que hace es simplemente incentivar las posibilidades de un grandioso negocio especulativo que pone en riesgo los derechos humanos, y por eso yo me veo en la obligación de intervenir rápidamente, y pone en riesgo también la viabilidad en el futuro de muchos actores económicos, incluso desde el punto de vista de la economía en su conjunto, que son más vulnerables. Pongamos pues pequeños agricultores, pequeños industriales, pequeños empresarios en el mundo, digamos, pues a lo mejor del turismo mismo, pues porque de repente se pueden, imaginemos que ocurriera algo parecido a lo que ocurrió con el trigo. Imaginemos que se quintuplique el coste del agua y que eso entre en la escalada correspondiente luego de los servicios de agua, del coste del agua de riego, etcétera, etcétera, ¿no? Es una catástrofe para los más débiles, es un riesgo enorme de incumplimiento de los derechos humanos, porque además si se consagra esa visión del agua como puro recurso económico, ¿qué pasa cuando tú llegas a la gasolinera, pides que te llenen el depósito del coche, pero dices que no tienes dinero, que no puedes pagar? Pues simplemente no te lo van a llenar, ¿no? De manera que desaparece ese sentido de derecho humano o de acceso universal por el hecho de ser un ser humano o por el hecho de tener derechos de ciudadanía. Eres un cliente y por tanto si eres un cliente y no tienes dinero, no tienes ningún derecho. Bien, no solo pasa eso, sino que va a haber también, o puede haber, el riesgo sobre los más débiles dentro, digamos, de lo que es todo el entramado de la economía, una economía nacional, regional, o que sea. De manera que el gran agronegocio va a poder pagar el agua más cara, cómo no, y va a poder, digamos, monopolizar, atesorar el agua, porque siendo más cara no la podrá pagar el débil, y el débil venderá sus derechos y se retirará. Luego, por tanto, es también una tremenda amenaza sobre los agricultores, industriales o empresarios pequeños y medianos en general, porque el agua al final es un elemento clave también, en efecto, para la economía, pero la economía no es solo los intereses especulativos de la gran banca o de los grandes negocios. La economía no es eso. La economía incluye a la pequeña y mediana empresa, a todo el mundo en definitiva, ¿no? Luego, por tanto, ahí lancé antes de ayer una alerta global que ruego difundáis, hagáis vuestra si es posible, más allá de lo que diga el relator, ¿verdad? La hagáis vuestra, la llevéis, la mováis, y os convoco también a algo que puede ser importante. Naciones Unidas estamos desde ONU Agua lanzando ya la organización del 22 de marzo que viene, Día Mundial del Agua. El tema que queremos que presida ese día y que os invitamos a que difundáis, promováis y organicéis de la manera que vosotros y vosotras penséis más oportuna, es los valores del agua. Y bien digo en plural, los valores del agua. Y no es lo mismo el valor del agua, de ese mínimo vital que es un derecho humano para simplemente vivir en dignidad, que el agua, que sigue siendo H2O, que se necesita para llenar una piscina, y a lo mejor es legítimo, pero el valor de una cosa y otra no tiene nada que ver.
Luego, por tanto, invitamos desde Naciones Unidas a que ese 22 de marzo se debata sobre los valores del agua. Yo indicaría sobre también la ética que deben presidir los modelos de gestión de esos distintos valores en un orden de prioridad y con unos criterios de gestión que no pueden ser los mismos. Los que rijan para un uso del agua, de lo que yo llamo el agua para la vida, que debe estar en el ámbito de los derechos humanos, lo que yo digo que podría ser el ámbito del agua para la ciudadanía, con derechos y deberes de ciudadanía, y lo que yo digo que es el agua para el desarrollo económico, que siendo legítima, desde luego no puede ser ni la prioridad, ni puede estar presidida, digamos, por intereses especulativos tampoco. Y por último suelo hablar del agua para el agua crimen, el agua delito. Ese agua que se emplea teóricamente para hacer economía, pero en forma, por ejemplo, de minería a cielo abierto, que implica contaminación masiva con tóxicos, con metales pesados, arsénico o mercurio en algunos casos, depende de cuál sea la minería, y que pone en riesgo, por tanto, el agua para la vida y derechos de mayor rango, ¿no? Y que, por tanto, siendo un uso ilegítimo del agua, debe ser ilegalizado en todos los países y esa ley debe de exigirse y ponerse en acción de manera absolutamente rigurosa, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión y espero que se inicie desde hoy esa reacción frente a esta noticia de la entrada en los mercados de futuro del agua como una simple mercancía, y que culminemos toda una campaña de reacción en este sentido el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, que no está tan lejos. Muchas gracias.